Padre, muchas gracias por ese tiempo hermoso, Señor, que nos permites adorarte a través de estos signos, de esas canciones. Y como decíamos al principio de la oración, Señor, que salgan de un corazón genuino, de un corazón sincero, de un corazón quebrantado, de un corazón que realmente busque darte toda honra y gloria a ti. Que así sea, Señor. Permítenos también estar muy atentos a tu palabra, Señor. Esa palabra que salva, esa palabra que santifica, pero esa palabra también que establece juicio. Por eso, Señor, estamos atentos, que nada ni nadie y nada nos pueda distraer en este momento, sino que estemos muy atentos a lo que hoy quieres hablar a mi vida. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, nuevamente muy buenos días. Sean todos bienvenidos en esta mañana. ¿Cómo han estado? Eso, Miguelito. Siempre me gusta decirlo para que Miguelito diga, ¿no? Así es, Miguelito, así debe ser siempre. ¿Y será que hoy podemos decir que estamos más bendecidos que nunca? ¿Será que hoy podemos decir que Dios es bueno? ¿Será que hoy podemos decir que Dios es misericordioso? Porque nos ha guardado, porque nos ha cuidado, porque no han pasado cosas tan difíciles como a otros. ¿Sí? Pues déjenme decirle que estamos muy mal. Estamos mal. Estamos mal, iglesia, si creemos que Dios es bueno por eso. Yo les digo algo y lo digo con quebranto en mi corazón, porque aún preparando todo esto, que no solamente se prepara en el sentarme a orar y decirle al Señor que me guíe. El Señor nos guía y nos muestra su palabra todo el tiempo. Por supuesto que a través de la escritura, pero ella se refleja en la cotidianidad. Y yo creo que eventos como los que acabamos de vivir y pasar, seguramente unos más difíciles que otros, en definitiva muestra qué hay en nosotros. Por ahí hemos escuchado decir que las situaciones difíciles, o aún las situaciones muy buenas, porque no solamente nos podemos ir al extremo de lo malo, pero también al extremo de lo bueno, muestra en realidad lo que hay en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan cuando hemos tenido la enseñanza de tomar la naranja? Una vez hicimos el ejercicio aquí, ¿recuerdan? Tomamos una naranja y la empezamos a oprimir, a ejercer fuerza, presión sobre ella, al momento de que se rompió, se fisuró por algún sitio y empezó a emanar ¿qué? Jugo. Y yo la probé. ¿Recuerdan? No sé si alguien recuerda ese momento, y yo tomé un sorbo. Y yo les dije a ustedes, esto es naranja, pero me supo a fresa. ¿Sí? ¿No es cierto? Si una naranja se oprime, se ejerce fuerza sobre ella y sale de adentro, ¿qué debe salir? Jugo de naranja, no de fresa. Y eso precisamente es lo que es la vida y la situación de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué nos mostró esta situación? ¿A dónde nos llevó esto que está pasando? A situaciones de angustia, a situaciones de temor, a situaciones de ansiedad. Hay gente que a la fecha de hoy está llena de ansiedad, está llena de temor. Hay gente que ha dicho que no quiere volver a vivir en edificios. ¿Han escuchado eso? Que prefieren dormir en carpas. Y hay cierta razón en ello, porque no podemos negar nuestra parte emotiva, lo que hay en cada uno de nosotros. Pero precisamente esas situaciones que las vamos a vivir y de las cuales la palabra de Dios dice que no estamos exentos, aún siendo hijos de Dios. Es más, la misma palabra de Dios dice que los hijos de Dios, aquellos que realmente se han arrepentido, han puesto su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, aquellos que han nacido de nuevo, o que la Biblia llama regenerados, no degenerados, regenerados, aquellos que hemos nacido de nuevo y de verdad vivamos una vida cristiana, no legalista ni fanática, pero sí radical en cuanto a nuestros valores y principios y moral.
aún sufriremos más. Todos los seres humanos sufren, padecen. ¿Es así o no? Por diferentes causas y motivos, circunstancias. Pero un hijo de Dios está mucho más expuesto, no solo por las situaciones externas, sino por lo interno del corazón al vivir una vida fiel al Señor y en santificación. Rechazos, burlas, menosprecios. Pero ¿qué va a salir de allí? ¿Qué va a salir de nosotros cuando esas situaciones vengan y nos opriman y nos aprieten así fuerte? ¿Qué debe salir de un cristiano? El fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que debe emanar de nosotros. Ahora, no estamos diciendo que por lo tanto entonces somos insensibles o no tenemos unos sentimientos donde también en algún momento podemos sentir temores o miedos, y eso lo podemos llamar miedos o temores naturales o normales. Por ejemplo, ¿qué sucedió el día del sismo, del terremoto? ¿Qué hizo usted? Normalmente, ¿qué hace una persona? Por su instinto natural, digámoslo así. ¿Qué hacemos? Trata uno de salir, de mirar. Pues yo no me, o sea, ahora eso no es ni cuestionable. Yo no cuestiono a una persona que se quede allí y diga, bueno, si este día es el día X, bueno. Pero tampoco voy a cuestionar a una persona que salga gritando, ¿cierto? Y queriendo cuidarse. No, porque es algo inminente y es algo real, un peligro. Ese temor es real. Y eso también va muy a la personalidad de cada uno, ¿no? A la forma de ser. Uno mira videos hoy, después de varios días, y gente aún salió, porque eran las 7:34, y muchos a esa hora se estaban organizando, otros estaban en el baño, otros durmiendo, otros ya habían salido, bueno, cada uno, pero no, era una hora muy dada a que la gente se estaba, muchos organizando. Y uno ve videos que la gente, muchos salieron aún sin nada. O sea, no se pusieron a pensar, ¿cierto? Otros alcanzarían a coger la toalla. Pero todos bajo un instinto natural. Y es que resguardarse. Es un temor genuino. Y eso no es pecaminoso, porque aún es un temor que nos va a cuidar y va a cuidar a los nuestros. David nos envió un video. Tiene cámaras dentro de la casa y él estaba desayunando. Diana estaba en el primer piso en el gimnasio. David estaba con el niño y el video ve que él está sentado y él empieza a ver como que se empiezan a mover las cosas. ¿Y qué hace su instinto natural, digámoslo, que Dios ha puesto en su, obviamente, cómo nos formó? Coger, cargar el niño y no salió corriendo. Él vive en un piso alto. Y la norma dice que si usted está en el quinto, vaya para abajo. ¿Y cuál es cómo es? Y si está del sexto, séptimo, coja para arriba. Pero uno en ese momento como que ni se acuerda, ¿no? Pero eso es natural. Es un instinto natural, es un temor genuino. Pero ya es pecaminoso cuando yo continúo bajo esa circunstancia, bajo esa clase de sentimientos, donde todo el tiempo estoy lleno de temores y de miedos. Es legítimo que yo tome precauciones. Hay mucha gente que le han dicho que ya no puede habitar ese lugar. Y yo no puedo caprichosamente y decir que es mi fe, es que yo soy de mucha fe y por lo tanto me voy a quedar allí. Pues yo creo que no es correcto, sería necio. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando el diablo le dijo al Señor Jesús en el tiempo de la tentación que se subiera a lo alto del pináculo del templo y se tirara? Que sus ángeles lo recibirían. ¿Recuerdan? Ahora él pudo haber hecho eso y hubiese sido cierto que el Señor sí. Pero ¿qué le respondió el Señor Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces no podemos aplicar la fe a algo que no es correcto bajo ese punto. Si a mí me dicen este edificio está para colapsar y yo caprichosa y neciamente digo, no, yo me voy a quedar ahí porque yo soy una persona de fe, no aplica. Esa no es la fe.
Es un instinto natural decir, yo no me voy a quedar aquí. ¿Usted metería a sus hijos? ¿Usted metería a su esposa, a sus esposos en ese lugar sabiendo de que un ingeniero estructural fue y le dijo que no? Y no solamente usted no necesita un ingeniero estructural, usted ve que la casa está a punto de... No necesita de ello. Entonces hay temores y decisiones legítimas. Y no es pecaminoso. Pero lo que sí es pecaminoso es que, aunque me hayan dicho de que no hay ningún riesgo, y yo diga, no, yo no estoy ahí, porque ¿qué tal otro temblor? ¿Qué tal otro terremoto? Según las estadísticas, después de un terremoto hay réplicas. Mire lo que pasó en Venezuela. Venezuela hubo un terremoto y a continuación hubo otro. O otro le llaman réplica. Pero históricamente, desde el terremoto de Armenia en el 99, que han pasado ¿cuántos años? 28, 29 años. Imaginen qué tal uno 29 años angustiado desde el último terremoto. Todos los días lleno de temores y miedo. Eso ya no es correcto, eso ya es pecaminoso. Yo digo, no, yo no vuelvo a vivir en un edificio. Cualquiera dirá, bueno, es válido y es respetable, pero a la vez también está demostrando que realmente no está confiando en Dios. Si usted va a ir a habitar un edificio donde está calificado como un edificio riesgoso, que porque el arriendo se lo dejan en 500,000 pesos, eso ya es otra cosa. ¿Me explico? Yo no me voy para allá, así me lo den gratis. Eso es otra historia. Pero que un edificio se demostró que resistió, que estuvo bien, que ¿sabe cuál es la palabra de moda que ya hasta me cae mal? Mampostería. Sí, es que cogen unas palabras y las vuelven, le dan que a uno ya como que le retumba el término mampostería. Pero que yo digo, no, yo no me meto allá porque de pronto uno no sabe, otro terremoto. Eso ya no es correcto. Eso ya no es un temor legítimo. Y eso ya es pecaminoso. Nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos, debemos cuidar a nuestros hijos y debemos cuidar muchas cosas. Y el Señor demanda buena mayordomía. Pero otra cosa es andar uno angustiado, preocupado por cosas que no han pasado y por las cuales primero confío en el Señor, pero también hago lo que debo hacer. Pero hay personas que llenas de miedo, de temores, de ansiedad. Es más, y ni siquiera por el terremoto, siempre, por cualquier cosa. Es que de pronto salgo a la calle y cae un meteorito y me aplasta. A ese punto llegan. Pero ¿por qué todo esto, mis hermanos? ¿Por qué precisamente íbamos a hablar de los temores no legítimos, los cuales son pecaminosos? Porque hay algo en nuestra vida y es que nosotros queremos tener el control de todo. Somos tremendamente controladores y queremos tener todo bien. Y no está mal, quitemos el tema de la buena mayordomía y la administración. Hablo de cosas que van más allá de que nosotros queremos tomar el control. Y si yo no tengo el control, no siento paz. Y todo tiene que salir de la manera que yo creo o pienso y debe ser. Y todo aquello que desestabilice ello me va a generar un caos en mi vida. Amargura, depresión, rabia, enojo, pelea. Y esta situación que acabamos de vivir precisamente, yo creo que nos demostró a todos, tiene uno que ser muy necio en esta vida, demasiadamente necio, para no caer en cuenta que definitivamente nosotros no tenemos el control de todo, ni somos dueños de nada. ¿O no es así? ¿O será que somos tan demasiadamente necios en creer que nosotros tenemos el control de todo? Hay gente que sustenta su estabilidad precisamente porque tiene, ¿no? Es que yo soy dueño de esto, tengo una buena cuenta, tengo buenos negocios y seguramente eso es válido. No estamos diciendo que eso esté mal,
El problema es creer que eso me da a mí estabilidad, seguridad, confianza, paz, gozo. Y gente que acumula y acumula y acumula. Y eso que acumuló por años y años se derrumbó en... ¿Cuánto duró el terremoto? Y no solamente hablo de este, hablo de muchas otras catástrofes. Pero centrémonos en este terremoto. Duró largo, ¿cierto? Pero no lo sintió como si hubiera durado una hora, ¿no? Mira, si algo yo escuché decir de la mayoría de las personas fue, yo pensé que hasta ahí llegábamos. ¿Sí o no? Si nosotros lo sentimos que aún estábamos un poco, nos cogió en Medellín, precisamente allá con mi estimado Martín, y aún se sintió fuerte allá. Yo pensaba cómo sería acá. ¿Cómo sería si me hubiera cogido, no tuviera en un piso 13 y el apartamento se fracturó? No voy a utilizar la palabra así, pero fueron daños leves. Pero sí, hubo daños. Pero eso crujía, eso era una cosa impresionante. Y eso en vez de como que ir mermando, parecía que cada vez era más y más. ¿Sí o no? Y claro, ese momento hay un temor legítimo. El legítimo es que de sentir miedo, temor. Pero a la vez también saca lo que hay en cada uno. Y eso nos ha demostrado que definitivamente no tenemos el control de todo y que las cosas se pueden acabar en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí o no? Eso que se acumuló y que creyó que nos daba confianza, seguridad, estabilidad, se puede ir. Se puede ir en un momento. Y cuando les digo que estamos mal, al creer que Dios es bueno, misericordioso, justo, porque nos permitió la vida, porque no sufrimos tanto con los demás, eso está mal. Porque tenemos un conocimiento, una visión de Dios totalmente errada. Totalmente errada. Y eso lo hemos hablado acá. Mire, si usted se toma un tiempo de ver videos de predicaciones domingos antes, se da cuenta que lo hemos hablado antes. O no hablamos hace 15 días y aprovecho para darle las gracias a mi estimado Javi que nos estuvo reemplazando y de una manera muy bonita de parte del Señor hace 8 días. Y de hecho hablaba también de eso. Pero miramos los videos y ¿qué hablamos hace poco? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Recuerda que decíamos eso? Y eso es verdad. ¿Por qué es pecaminoso todo esto? Es porque desafortunadamente hemos entendido mal, seguramente. Hemos entendido mal lo que realmente es Dios. Y vamos a verlo a través de este tema. ¿Por qué realmente Dios es bueno y por qué realmente Dios es misericordioso? ¿Por qué realmente Dios es justo y bondadoso? ¿Les parece? Mire, y no es que yo los esté aquí confrontando en el sentido de hacerlos sentir mal por gusto, no. Si Dios revela nuestra condición, si Dios nos muestra lo pecaminosos que somos, precisamente es para Él salvarnos, para Él limpiarnos, para Él liberarnos. Aquí no pretendo decir cuán malos son ustedes, cuán buenos soy yo, o cuán buenos son unos o malos otros, no. Yo creo que todos seguramente tenemos este tipo de pensamientos en algún momento y tenemos confusión o simplemente no hemos entendido y vamos a pedirle al Espíritu Santo que definitivamente tomemos el rumbo correcto de lo que es la vida cristiana y lo que el Señor ha hecho realmente por nosotros. Quiero invitarles para que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Es un pasaje muy conocido seguramente para la mayoría, o por lo menos los que escudriñan la palabra de Dios constante y permanentemente. Y aquí está el apóstol Pablo, que no la pasó nada bien y el Señor se lo advirtió, dijo que por la causa del evangelio sufriría.
como todos nosotros. Seguramente nosotros estamos muy lejos de sufrir lo que la iglesia primitiva sufrió, o seguramente estaremos por sufrir. Pero el apóstol Pablo, muy claro de lo que es ser un hijo de Dios y cristiano, y una perspectiva no meramente temporal, sino hacia la eternidad. Lo que dice, ¿qué dice? Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos hoy vivimos? Y está hablando de la vida humana, de la vida terrenal. ¿Cuántos hoy viven? Levanten manos que están vivos. Pero él dice, para mí, si hoy yo vivo, si hoy late mi corazón, si hoy mis oídos escuchan, si mis ojos ven, si yo puedo hoy sentir, percibir, oler, degustar todo lo que es mi vida, esa vida es ¿para quién? ¿Para quién debe ser esa vida? Para Cristo. Nosotros hoy vivimos para Cristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, muy convencido de lo que él es en Cristo. Tengo vida, tengo pensamientos, tengo la capacidad de decidir, un libre albedrío que Dios me ha dado a través de la vida en Cristo, pero decido vivir ¿para quién? ¿Para los deleites de la carne? ¿Decido vivir para mis sueños, mis placeres, mis gustos, mis planes, mis propósitos? Y aunque eso suene bien, esa es la idea precisamente que Satanás vende. Y quiero que me entiendan bien, no estoy diciendo de que nosotros no hagamos eso, porque eso sería ser legalista o sectario de alguna forma. Lo que el apóstol está diciendo es que aunque yo desarrolle una vida normal y la ejercite y la elabore, sea desarrollando los talentos o habilidades o recursos que el Señor me da y de las cuales con ellas me sustento y sustento un hogar, aún todo eso debe ser para Cristo, no para mí. Entonces ya dejan de ser mis sueños, ya dejan de ser mis planes, porque eso de mis sueños, mis planes, mis proyectos, mis sueños, eso sí ya es lo pecaminoso. Porque hay una vida centrada no en Cristo, sino una vida centrada ¿en quién? En el yo. Cristo lo dijo, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y por lo que los demás se afanan, es una añadidura. Por lo que los incrédulos se afanan, es una añadidura. Entonces Pablo lo explica muy bien. Para mí el vivir es Cristo. Y no es porque el Señor le haya dado una nueva oportunidad a Pablo. Uy, Señor, allá estuve a punto de morir y me apedrearon. Señor, gracias. Mire, no sé si usted también ha visto algunos videos donde la gente se postraba en tierra, ¿no? ¿Y qué hacían? Por favor, Señor. Y claro, era un momento de angustia, de temor, de todo. ¿Y cuántos en ese momento no clamaron? Señor, por favor, ahora yo sí voy a cambiar, yo sí, ahora sí. Porque muchos dicen eso, prometen cosas, ¿no? Y no solamente en el COVID, gente que prometía cosas, ¿no? Es que el Señor nos dio una nueva oportunidad. Yo ahora sí voy a empezar a ser juicioso. Yo así ahora sí voy a empezar a servir. Ahora sí me voy a empezar a capacitar. Sí voy a empezar a asistir. Y asisten una semana, la otra semana, a los 20 días. ¿Qué pasó con fulanito? Eso es no vivir para Cristo. Vivir para Cristo no es decirle, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Ahora sí, entonces yo me voy a portar más juicioso. No, yo me voy a portar juicioso y voy a vivir para Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo, todo momento. No postrarme ante una adversidad y ahora sí, Señor. Yo postrarme al Señor siempre, en todo momento. Entonces, para el apóstol Pablo,
Vivir Cristo Él no dijo, ahora sí voy a vivir para Cristo porque me acabo de salvar de que me iban a apedrear, ¿no? Todo momento, en toda circunstancia, Él daba la gloria a Dios. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo, si no predico, ¿no? Sabía que su tarea. Ahora dirá, pero es que eso era el apóstol, eso era para Pablo, eso no es para mí. Si usted dice que eso no es para usted, entonces ahí sí está más perdido que cualquiera. Porque esto es para todo hijo de Dios. Y el morir ¿qué dice? ¿El morir es qué? O sea, ¿cuál era el concepto de él acerca de la muerte? ¿Qué es? ¿Qué es, mis amados? ¿Qué es? Entonces, si hoy entendemos a la luz de esta verdad de Pablo inspirado, que para nosotros el morir es ganancia, entonces ¿por qué nos preocupamos o afanamos o angustiamos o por qué nos llenamos de temor? ¿Por qué? Si el morir es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabe quién sí debía estar angustiado, preocupado, lleno de miedo y temor por la muerte? ¿Sabe quién? Los que no son salvos. Ellos sí, porque están en un suspiro de irse para el infierno. Si usted, mi hermano, hoy en esa mañana que está aquí o el que me está escuchando a la distancia, tiene temor, miedo, angustia y todo lo demás porque va a morir, es porque usted no tiene a Cristo. Y hoy le invito a que se arrepienta y ponga toda su fe y su confianza en el Señor para que pueda decir lo mismo que dijo Cristo. Para mí el morir es ganancia. Lo mejor que a mí me puede pasar es que me caiga una pared encima. Ahora yo no lo voy a buscar. Yo no voy a decir, ay Señor, yo ya quiero estar contigo. Pared cae encima de mí, ¿no? No, pues tampoco. Mire, hay suficiente material visual, ¿no? Donde gente saliendo, corriendo y le caían las cosas encima hasta llegar. Y los que quedaron adentro se salvaron. Pero otros que se quedaron adentro por no salir, entonces, por más que yo quiera huir, por más que me quiera esconder, por más que yo quiera, el día que el Señor tenga determinado para ti, ese día va a ser. Entonces, si alguien hoy dice tener temor, es porque ese temor lo está llevando a entender de que él no está en Cristo. ¿Mm? Porque si usted y yo estamos en Cristo, si realmente nos hemos arrepentido de corazón, genuinamente hemos nacido, tenemos al Espíritu de Dios, ¿cuál es el temor? Si el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces el apóstol Pablo lo tenía muy claro, ¿cierto? ¿Será que nosotros llegamos a ese nivel? ¿Será que el apóstol Pablo oraba más? ¿Será que el apóstol Pablo tenía una mayor unción? No. El Espíritu de Dios es el mismo para todos. Y el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Y eso me tiene que dar paz. Vuelvo y digo, no estamos hablando del temor genuino que hay en un momento de reacción. Estamos hablando de aquel que vive y constantemente está en esa situación. Todo le angustia, todo le llena temor, todo le afana. Al punto de la depresión, al punto de la ansiedad que enferma, que daña aún los huesos, la sangre, todo. La gente vive llena de cosas por eso. Ahora, habrán enfermedades legítimas, pero muchos de los problemas físicos vienen del alma, lo que conocemos como psicosomáticos. Pero es precisamente por eso, porque no tenemos una identidad clara de quiénes somos. Pablo la tenía clara. Si yo vivo hoy, Señor me dio vida. Si no me cayó algo y me mató, ¿yo para quién voy a vivir? Mire, yo no sé si usted vio de tantos videos alguien saliendo corriendo con un televisor encima, cargando un televisor. ¿Sí? ¿Usted vio gente corriendo con el televisor encima? O con los 20 bolsos que hay mujeres que tienen hasta 20 bolsos.
Aquí hay alguna que tenga 20 bolsos. Entre carteras. Usted vio las mujeres saliendo con los 20 bolsos, ¿cierto? Con una toalla y con sus 20 bolsos. O los 20 zapatos. Pero muchas veces para poder alcanzar los 20 zapatos, los 20 bolsos del televisor, hizo cosas que no eran debidas. Porque es que pecaminoso no solamente es lo malo. Pecar delante de Dios no solamente mentir, violar, engañar. Pecar delante de Dios también es dejar de hacer lo bueno. Usted peca cuando no es ese buen esposo. Usted también peca cuando no es la esposa idónea y sumisa. Usted peca cuando no honra a sus padres. Entonces, ¿cuánto nos alejó esos 20 bolsos? ¿Cuánto nos alejaron ese televisor? Y no es que sea malo. El problema es que eso nos va la vida en eso. Eso que a la postre no sirve para nada. Que en algún momento nos da sí, chévere. Yo no estoy en contra. Problemas de muchos que pecan porque no están haciendo lo correcto delante de Dios por estar haciendo esas cosas. Entonces, el vivir para nosotros debe ser Cristo. Si nosotros no aprendemos esta lección, entonces ¿qué nos queda? ¿Otro terremoto? ¿Un tsunami? ¿Otra peste? Y déjenme decirles algo, y es bíblico, y no es para asustar a nadie. Esto apenas es principio de dolores. Si alguien está aterrado por esto es nada para lo que se viene. Escrito está o no, Mateo 24. Principio de dolores. Y es necesario que esto acontezca, dice el Señor. Es necesario. ¿Y para qué es necesario? Precisamente para todo esto. Para revelar lo que hay en el corazón, los apegos de cada uno de nosotros. Entonces voy a dejar de estudiar. Entonces voy a dejar de trabajar ahora con todo esto. No, el Señor no está diciendo eso. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir generando sustento, tenemos que seguir estudiando. Entonces Lu no vuelve más a la universidad. ¿Sí? No, el Señor quiere a Lu a la universidad, pero que Lu viva para Cristo, para que ella refleje a Cristo en la universidad y gane jóvenes para Cristo. Si usted es empresario, entonces venda la empresa. No, pero usted como empresario, ¿qué va a hacer? Glorificar a Cristo. Vivir para Cristo. Hasta el día que el Señor le llame. Y ese día que le llame, ay no Señor, por favor, no, yo estoy tan aferrado. No, sé decir, Señor, me voy porque es mejor todavía. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el ser humano muere, descansa. Descansa. Mire lo que dice 2 Timoteo 4:6. 2 Timoteo 4:6. El mismo apóstol Pablo hablándole a Timoteo, su discípulo que lo iba a reemplazar. Podríamos decir José hablándole a Javier. ¿Por qué me mira así, hermano? O José hablándole a Edwin, o a Martín, a Brandon, ¿sí o no? A Rubiel, a Alejandro, a don Jaime, a Javier, al otro Javier, a Sebastián. ¿O será que yo soy indispensable aquí? ¿Sí? ¿Yo soy indispensable? ¿Qué dicen ustedes? Para nada. Para nada. Es más, me puedo ir bien tranquilo. Porque yo sé que Dios está levantando hombres aquí. Y mujeres, por supuesto, jóvenes. La obra no se acaba porque yo esté o no esté, o yo me muera o no me muera. La obra de Dios sigue siempre. Con usted, conmigo, sin mí. Porque esta obra ¿de quién es? ¿Es de José, es de Sublime Gracia? Es de Dios, es del Señor. Y su obra siempre va a prevalecer hasta el día que la determine. Por supuesto que es bonito que estemos y nos gozamos como pueblo, como iglesia. Pero el único aquí indispensable es el Señor, es su Espíritu Santo y su palabra. 2 Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Imagínense cómo lo pone el sacrificado.
y el tiempo de mi partida está cercana. Pablo sabía que ya le quedaba poco tiempo. Había sido llamado a rendir juicio y ese juicio muy probablemente ya no saldría. Él lo sabía, no le preocupaba. ¿Por qué no le preocupaba? Porque a Pablo no le preocupaba ser sacrificado y que el tiempo de su partida estaba cerca. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer en Filipenses. ¿Por qué? Porque para mí es vivir Cristo y si me muero, mejor, es ganancia. ¿Tenía claro todo Pablo? Y estaba viviendo situaciones mucho más graves que las nuestras. Mire, aquí el término partida, lo leía o lo escuchaba, es semejante al buey con ¿cómo se llama? Le ponen la yunta. Entonces imagina para un buey que lo cojan y le pongan una yunta y lo pongan a trabajar. ¿Usted cree que eso es agradable para él? ¿Sí o no? Por más que el animal sea fuerte, por más que el animal tenga ciertas características para poder desarrollar esa actividad, aún debe ser gravoso para él. Aún debe ser fuerte para él. Y cuando ya termina su jornada, dice que el buey le quitan la yunta. ¿Cómo es? ¿Se imagina usted para un buey que le quiten la yunta? Es un descanso, es un alivio, es que le quiten un peso, una carga. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para mí, el morir es la partida, es que me quiten una carga. Aunque el evangelio no debe ser una carga, lo que Pablo está diciendo es que de alguna manera la vida está llena de situaciones duras, de dolor, de tristeza, la vida está llena de angustia y eso genera carga. Por eso el morir es como cuando le quitan la yunta al buey y descansa. Por eso la gente cuando muere, físicamente hablando, ¿qué dicen? Descansa en paz. Ahora, hay que ver si sea tan cierto eso, ¿no? Si murió en Cristo, sí. Hay que poner un letrero, ¿cierto? Yo estoy a punto de poner eso. Aquí descansa en paz y yo voy a poner, si está en Cristo, sí. ¿Mm? Entonces el término, cuando Pablo está diciendo, el tiempo de mi partida también tiene que ver como, eso también lo utilizaban en el término de los barcos. ¿Sabe que los barcos los tienen amarrados para que ellos no se suelten y se vayan a la deriva? O les ponen un ancla. Por eso decía el buque o de ahí viene el concepto, el buque, el barco, ¿qué hizo? Partió. O sea, fue liberado. Le fue quitado lo que lo tenía ahí atado. Y eso es lo que está diciendo, ya voy a salir de ese cuerpo y sobre todo lo que más al apóstol Pablo le cargaba. Cuando uno estudia muy bien la vida del apóstol Pablo, ¿sabe qué era lo que más le cargaba a él? No era predicar el evangelio, no era que sufriera penalidades, era su propia vida, sus propios miedos y sus propios temores. Ay de mí. Y él sabía que eso es una guerra espiritual constante. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo no pudo considerar el decir, pero yo por qué tengo que estar sufriendo todo esto? Yo por qué no me voy, sí o no? Por allá donde nadie me conozca y voy a vivir, voy a empezar a sembrar y a vivir tranquilo. ¿Usted cree que hay algún lugar tranquilo aquí en este mundo que uno pueda decir, aquí voy a descansar, pero plácidamente? Sí, seguramente no. A mí me gustaría un lotecito frente al mar, ¿sí o no? Y uno diría, qué maravilla, ¿cierto? Pero aún ahí seguramente vamos a tener inconvenientes. Seguramente ahí van a haber situaciones. Seguramente ahí van a haber tentaciones. ¿Qué tal? Otro piense lo mismo que yo y se pase compre un lote al lado y sea una mujer bien atractiva. Y ahí todos los días en vestido de baño. Pues terrible, ¿sí o no? Me toca vender ese lote de irme. Para que no se dañe mi corazón. O no pasa eso. Ay, no, ay, el pastor, ¿qué tal? Es una realidad.
cualquier momento se puede dañar el corazón. Las necesidades del ser humano llevan a que muchas veces el corazón se dañe. ¿Cuántas veces no han estado tentados los jóvenes, las jovencitas, a meterse en relaciones que no son correctas? Solo porque él es lindo, porque es tierno, es amable, es cristiano. No, pero yo sé que el Señor de alguna manera lo va a convertir. Entonces, Pablo tenía muy claro de que él iba a descansar no por la obra, no por hacerlo porque él tiene que ser un deleite, pero sí de nosotros mismos, de ese cuerpo pecaminoso, el cual cada día debemos llevarlo cautivo, porque no es el cuerpo, realmente no es el cuerpo. ¿De dónde salen los deseos y los pensamientos y las malas deseos y intenciones del hombre? ¿De dónde? Dice Santiago, ¿de dónde? Del corazón. Del corazón. Entonces, el apóstol diciendo, el tiempo de mi partida está cercano. Pero algo también que es importante en este desarrollo de no pecar frente a las situaciones de la vida y los temores y miedos, y no poner nuestra confianza realmente en el Señor de una manera correcta. En 2 Corintios capítulo 10, quiero que me acompañen a 2 Corintios capítulo 10. Seguimos hablando del apóstol Pablo. Y vamos a leer desde el 10 al 42, que me parece muy interesante. 2 Corintios capítulo 10. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tengo que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. Bueno, les traduzco primeramente este punto. Pablo mandaba cartas y muchas de las cartas que él mandaba eran por situaciones que le contaban que se estaban viviendo. Él mandaba a corregir, él mandaba a decir que esta era la manera correcta en que ellos debían actuar, decidir, vivir, corregir. Pero dice, hay situaciones en las cuales yo necesariamente tengo que ir presente, estar allí para hablar con cada uno de ustedes. Porque que llegue una carta y la lean, pues, pero otra cosa es que la persona te esté confrontando directamente. Alguien podría decir, ay, sí, tremendo lo del apóstol. Pero otra cosa es tenerlo frente y diciéndole, esto no está bien, esto no es correcto. Él dice, hay situaciones en las cuales yo tengo que estar allí. Y en sus cartas era fuerte. Entonces, las cartas del apóstol Pablo son fuertes. Él no se ponía así con filtros a querer endulzar el momento, ¿no? O él decía lo que tenía que decir, pero con amor, con el deseo de levantar, de restaurar, pero decía lo que tenía que decir. Es que yo, sí, por ahí hay alguien que me está llamando la atención. ¿Es cristiano? No, él le decía lo que tenía que hacer. Él no puede decir, bueno, pues esperemos en el Señor, a ver, de pronto él se convierte. No, le decía, no te unas en yugo desigual. La palabra de Dios dice que no, debes unirte. No podría decir, bueno, pero ¿qué tal es él? ¿O qué tal es ella? ¿O este negocio? Es como medio turbio. No es correcto. No decir, pero bueno, y si, ¿qué ganancia? No. ¿Me explico en eso? Entonces decía, cuando yo vaya allá, ojalá las cosas ya estén arregladas, que yo no tenga que reprenderlos.
no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen cómo si anduviésemos según la carne. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo de que definitivamente la iglesia, el cuerpo de Cristo, no debe andar según la carne. ¿Y qué es la carne? Pues la carne ya sabemos que es el yo. Planes, deseos, todo lo que está enmarcado en el yo. Darle gusto y rienda suelta a mis deseos, pasiones, gustos, placeres, apegos. Dice versículo 3. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Estamos leyendo 2 Corintios 10, ¿cierto? Del 1 al 6. ¿Sí les dije así? Ok. 3, volvamos. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciendo entonces el apóstol Pablo en todo esto? Que es extraordinario. Que definitivamente usted y yo, como hijos de Dios, no estamos exentos de vivir situaciones difíciles que nos puedan generar pánico, o temor, o angustia, o tristeza, y todos aquellos sentimientos que están enmarcados en el yo. Porque ¿cuál es el de los mayores temores? Pues ya lo vimos, perder la vida, ¿sí o no? Pero también el mayor temor de otros es perder sus cosas. Ay, perdí la casa, o perdí el carro, perdí la empresa. Y eso es duro. Estoy diciendo que no. Pero entonces, los sentimientos, cuando esas cosas se pierden o están inestables, ¿qué trae a mi corazón? ¿Qué trae? Lo hemos dicho aquí con suficiencia. ¿Qué trae? Angustia, dolor. Entonces, lo que está diciendo es, esas cosas, aunque de momento nos pueden llevar a eso, yo debo que inmediatamente recordar quién es Dios, quién es el Señor. O sea, mi mente, que son mis emociones, que salen de un corazón perverso y engañoso. Ay, lo perdí. Ay, se acabó. Ay, entonces ese ay. Y ahora. Entonces ahí viene todo ese desarrollo de lo que hemos hablado del comportamiento. Al punto de que llegar a una crisis y a una angustia desmedida. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que todo eso, que mi mente, que mi corazón, que está lleno de apegos a las cosas de ese mundo, me llevan a eso, inmediatamente ¿qué debo a coger? ¿Qué debo hacerlas? Es como si él dice, atrápalas. Todo eso que te quiere desestabilizar, atrápalo y llévalo ¿a dónde? Al conocimiento ¿de quién? De Cristo. Al conocimiento de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo, dice, ¿cierto? Todo pensamiento cautivo, todo altivez. Mire, eso es altivez. Estas fortalezas, estos argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque todo eso es contrario, se levanta contra el conocimiento de Dios. Y todo eso debe ser llevado cautivo, todo pensamiento debe ser llevado cautivo ¿a qué? Al conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? ¿Cuál es? Su palabra. Es su palabra. Yo no puedo concebir un Dios emocional, ¿no? Es que mi Diosito, dicen muchos, ¿no? Yo sé que mi Diosito no me va a desamparar. Eso es una frase que uno podría decir, no, es que, y empezamos a argumentar cosas. No, yo debo argumentar palabra de Dios.
conocimiento de Dios. Pero si yo no tengo conocimiento de Dios, entonces, ¿qué es lo que prima en mi corazón? Si yo no tengo conocimiento de Dios, ¿qué hay en mi corazón? Pues mi propia razón. Y mi propia razón es contraria a la razón de Dios. Muy contraria a la razón de Dios. ¿A dónde debemos entonces llevar todo pensamiento que se levanta? Todo altivez. ¿A dónde debe ser llevado? A Cristo, al conocimiento de Cristo. Entonces eso nos lleva a nosotros a escapar de la realidad de este mundo. Entonces nos metemos en una burbuja. Entonces hacemos lo de la avestruz y metemos la cabeza en un hueco y para evadir todo. No. Es la manera de enfrentar esas situaciones bajo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios frente a esto? ¿Qué dice el Señor frente a esta situación, frente a esta enfermedad, frente a una escasez? ¿Qué dice? Es lo que Él dice, no lo que dicen, porque mis sentimientos, mis emociones, si eso es lo que dirige mi vida, vamos a estar como un barco a la deriva, ¿sí o no? ¿Se han visto esas barcas? Volviendo al tema de la barca, que las ponen allí. ¿Cómo hacen? ¿Cierto? Están ahí al vaivén de la ola, para allá y para acá. Esos son nuestros sentimientos, para allá y para acá. Usted puede estar feliz, muerto de la risa, ¿sí o no? Y una llamada lo cambia todo. Hasta ahí le llegó la felicidad, le borró la risita. Somos cambiantes, nuestras emociones van y vienen, son tremendamente volátiles. Y a veces tenemos una falsa paz y una falsa seguridad. Muchas veces decimos, no, yo soy tranquilo. ¿Pero por qué está tranquilo? ¿Porque está lleno del conocimiento de Dios? ¿O porque aunque se le cayó esa pared, usted tiene la plata para levantarla? Eso le da tranquilidad. Porque eso pasa. Muchas veces la tranquilidad nuestra depende de otras cosas. Se me aplastó ese carro, pero estoy tranquilo porque tengo seguro. ¿Sí o no? Entonces tu tranquilidad no es Dios. Tu paz no es el Señor, sino el seguro que le habías pagado al carro. Ahora, ¿eso te hace buen mayordomo? Sí, seguramente, pero esa no es nuestra paz. Esa no es nuestra seguridad. Mi seguridad no puede estar en que aunque se cayó esto, tengo la habilidad para levantarme. Eso suena bien, pero eso suena a usted mismo. Es que yo ya me he quebrado 3 veces y 3 veces me he levantado. ¿En quién está poniendo su confianza? En sus habilidades, en sus estrategias. Ahora, en últimas instancias, por supuesto que a usted le toca hacerlo. Pero otra cosa es que yo reconozca y todo pensamiento sea cautivo al pensamiento de Cristo. ¿Quién me da a mí el talento? ¿Qué tengo yo que no, dice la Escritura, qué tengo yo que no hayas recibido de Dios? ¿Qué tengo yo que no haya sido dado de parte de Dios? ¿Para quién es la gloria? No es que es que yo soy un duro, es que yo, mejor dicho, vea, gracias a Dios tenía unos dolaritos por allá metidos. Bueno, eso te hace un buen mayordomo. Pero si aquí a mañana no. Entonces todo eso, ¿a dónde debe ser llevado? Todo eso que se levanta, aún hasta esa falsa paz y esa falsa tranquilidad, esa falsa seguridad, todo eso debe ser llevado cautivo. ¿A dónde? A Cristo. Y mire, nosotros debemos, para llegar a ese conocimiento, eso no es que usted se ponga la Biblia, ¿cierto?, encima de la cabeza. ¿Cierto? Así. Señor, derrama, dame sabiduría. Sí, porque a veces así, ¿no? Señor, dame sabiduría. Llena. Así funciona. ¿A usted le ha funcionado así? ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Primero, teniendo el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos lleva a todo conocimiento, a toda verdad. Usted no podría conocer, ni saber, ni entender nada si no fuera por el Espíritu. ¿Sabe qué piensa la gente que no tiene el Espíritu? Que usted es un loco, fanático, religioso, ¿o no? Para el que no está en Cristo, todo es una locura. Las cosas de Dios. Para el que está en Cristo, ¿qué dice?
Es poder de Dios, es poder. Entonces la sabiduría no se quiere por pedirle, Señor, dame sabiduría, Señor, dame conocimiento, Señor, dame revelación. Ya su palabra fue revelada, ya está revelada a través de los profetas y los apóstoles que establecieron el fundamento. Ahora yo debo ir a la palabra en el Espíritu Santo para que Él me dé el conocimiento. Él es el que me muestra, me abre el entendimiento. Y frente a eso actuar en las diferentes situaciones que vivimos a diario. Entonces no es escapar, no es huir. Cada día estamos mucho más inmersos en situaciones duras y difíciles. Pero un hijo de Dios, convencido de quién es y quién es Cristo, lleva todo eso cautivo ¿a dónde? Al pleno conocimiento de la verdad del Evangelio, de su palabra. Ahí voy a entender quién es el que me da vida, quién es el que me da paz, quién es el que me prospera y quién es el que me guarda, cuida en todo. Es Dios, es el Señor. Por eso nosotros debemos entonces ese conocimiento a través de la palabra de Dios, predicárnoslo a nosotros mismos. Mira, por ahí se habla de falsos profetas y los hay. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Y en esos tiempos se levantan unos que, mejor dicho. Pero ¿sabe quién es el más falso profeta, peor de todos? Usted mismo. Nosotros mismos somos los peores profetas, falsos profetas que hay. Porque cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nos empezamos a predicar a nosotros mismos, pero otras cosas totalmente contrarias a la verdad de Dios. Y no las creemos. El mayor falso profeta y predicador que hay es usted mismo, soy yo mismo, cuando no tengo el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y nos creemos esas cosas y vivimos por ellas. Por eso debemos estar, sí, predicándonos a nosotros mismos, pero hablando del Señor a través de nuestra vida, cuando meditamos en su palabra. Mire, por ejemplo, el Salmo 42. Salmo 42. Podemos leer desde el 4, que todo es bueno, anótelo para que lo lea todo, pero leamos desde el 4 por tiempo. Dice, me acuerdo de estas cosas. ¿Quién está aquí hablando? ¿Quién está aquí? David, el salmista, ¿cierto? No, aquí dice al músico principal Masquil de los hijos de Coret. Pero bueno, el salmista en este caso, ¿a quién se está predicando? ¿A quién le está hablando? A sí mismo. Él se está hablando a sí mismo. Él mismo se está diciendo a sí mismo. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? O sea, si ve que él mismo se está diciendo a sí mismo, a él mismo, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? O sea, ¿qué está viviendo él? No sabemos. Bueno, sí, al final sabemos de alguna manera por qué está en esa situación. Pero él mismo se está diciendo a sí mismo, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué estás lleno de miedos? ¿Por qué estás lleno de temores? ¿Cierto? Se está diciendo, se está predicando a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Pero él mismo se dice, ¿no? Él mismo se predica. ¿Sí es lo curioso? Él mismo reconoce su situación, él mismo reconoce su estado, pero a la vez también se predica a sí mismo en palabra de Dios. ¿Qué dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces no es que estemos diciendo que no
es que vamos a vivir y algo nos va a batir por dentro, algo nos va a generar angustia. Por supuesto, eso es legítimo, volvemos al punto legítimo. El problema es que si yo dejo que eso avance y dejo que eso controle y rija mi vida, sí, estoy abatido, estoy lleno de temor, pero ¿qué dice? ¿Pero qué? Espero en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Eso es confianza. Eso es saber que aunque esté en esa situación, confío en el Señor. Mi confianza es el Señor. Entonces, lo primero que debemos concluir es que yo debo llevar todo pensamiento cautivo. Todas estas situaciones que me pueden generar, todas estas crisis, yo no puedo permitir que controlen mi vida. No las puedo permitir. Son reales en algún momento, ante las reales, las irreales, pero aún todo eso yo debo llevarlo cautivo al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo, al conocimiento de su palabra. Y eso es lo que debe regir mi vida. Lo que debe controlar mi vida, lo que debe controlar mis sentimientos, lo que debe controlar, no es que los quite, los debe controlar, es el pleno conocimiento de la verdad de Dios. No las situaciones, no la realidad, sino la verdad de la palabra de Dios. Segundo, lo encontramos en Mateo 18. Mateo 18. Vamos a mirar Mateo 18, 3 y 4. Mateo 18, 3 y 4. ¿Qué dice? Hablando el Señor Jesucristo. Y dijo, versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo la ven? ¿Qué debemos entonces hacer nosotros para poder entrar en el reino de los cielos? Bueno, entendemos que la salvación es del Señor, por supuesto, pero hay una parte que corresponde a nuestra responsabilidad. Dice que debemos ser como niños. Pone el ejemplo de los niños. Y hablamos de los niños chiquitos, no de los adolescentes. ¿Ustedes recuerdan un caso que hubo de un perrito que se volvió famoso? Que siempre se hacía en un lugar a esperar a su amo. ¿Cómo se llama? Hachi. Hachi. Hachito. Y ahí se quedó, ¿cierto? Esperando. Pero hay una historia humana similar de un niño que iba con su padre y el padre le dijo a él que lo esperara ahí un momentico porque donde él iba no podía llevarlo, de momento. Pero resulta que sucede que hubo una situación en la cual el papá no pudo devolverse tan rápido a coger, una situación complicada que se salió de las manos de él. Pero se imaginan la angustia de este padre sabiendo que su hijo pequeñito le dijo, quédate aquí un momento, ya vengo un momento. Y pasaron como casi 5 horas. Y no fue en un supermercado, no se imaginen, porque ahí pues van a atención al público. No, fue otra situación. El caso es que después de que el papá pudo sortear muchas cosas, y eso es de película, regresó. Él más, inclusive pensó que el niño no iba a estar, pero ahí está. Y se sorprendió de alguna manera al verlo allí. Y le preguntó, y él dijo, papá, pues tú me dijiste que aquí me quedara y aquí me quedé, esperándote. Yo confiaba que tú ibas a regresar. ¿En dónde depositó la confianza y la fe ese niño? ¿En dónde? En la palabra de su padre. En la palabra. ¿Y qué le dijo su papá? ¿Qué le dijo?
espérame que yo vengo por ti. Y él confió en eso, él lo creyó y eso lo sostuvo y eso hizo que él estuviese allí quieto, inamovible, porque sabía y confió que su papá regresaría. A ese nivel de confianza es que el Señor está hablando, que seamos como niños, que confiemos en Él, que confiemos en su palabra. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Ya grandecito, ya el niño va creciendo, ya deja de confiar y deja de creer. Entonces ya empieza a ¿qué? A evaluar, a considerar. No, yo me voy mejor y empieza a hacer sus cosas. Y el Señor dice, debe ser como un niño. Confía. Mire, así esto suene seguramente para muchos y no les caerá bien. Igual cada cual decide. Por eso tenemos que ser como niños. Pero aún el término podría ser, debemos confiar ciegamente en Dios. ¿Usted confía ciegamente en alguien, humanamente hablando? ¿Sí? Así, utilizando el término. ¿Qué quiere decir creer o confiar ciegamente? ¿Qué entiende usted por eso? Usted, otro término podríamos decir, yo meto mis manos a la candela, ¿sí o no? ¿Usted metería las manos a la candela por alguien? ¿Sería capaz de hacerlo por un ser humano? A ese nivel de confianza. Uno lo piensa, ¿cierto? Seguramente yo sé que hay personas en la vida de ustedes que le generan mucha confianza, pero yo creo que eso nos ponía a pensar. Ahora, la pregunta es, ¿usted puede confiar en Dios de esa manera? ¿Sí o no? ¿Por qué somos tan rápidos a veces de contestar? Yo más bien le pido que no conteste, porque así rápidamente es lo mismo que le dije al principio. ¿Sí es lo rápido que contestamos algo que no es correcto? ¿Qué les pregunté al principio? ¿Le recuerdan? A ver, ¿quién me recuerda a los que llegaron ahora luego? ¿Qué les pregunté? ¿Con qué comenzamos esta reunión? ¿Con qué pregunta? Vamos a darle gracias a Dios porque ha sido bueno, vamos a darle gracias a Dios porque ha sido misericordioso, porque nos ha cuidado, porque no, la casa nuestra no se cayó, porque no murió un familiar seguramente. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios por su amor y misericordia por eso? Todos dijimos que sí. Y la respuesta fue, estamos mal. ¿Mm? Mire, cuando yo me atrevo a decir que de verdad yo confío en Dios, tiene que ser al nivel de un niño. Un niño no cuestiona, un niño no analiza, un niño no refuta, un niño no evalúa. El niño simplemente ¿qué hace? Cree. Cree. Ya unos más grandecitos que empiezan eso, no, eso yo por allá no voy, eso a mí no me gusta, es que eso es aburrido. Ya empieza a cuestionar, ¿sí o no? Pero el chiquitico, para donde lo lleve va feliz. ¿O cuántos de ustedes no iban con sus hijos, estaban pequeñitos para todo lugar? Ahora grandecitos lo acompañan a todo lugar. ¿Sí o no? Ay, no, qué pereza, no, aburrido. Vamos para la iglesia, ay, no. Así muchas veces no somos con el Señor. Cuando no logramos entender, cuando no logramos controlar, porque ese es el mayor, la cosa más pecaminosa nuestra es querer controlar todo. Y que eso nos dé confianza y seguridad. Y nosotros no podemos controlar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabe quién intentó controlar o preguntarle a Dios? Job. ¿Recuerdan? Al inicio dijo, comenzó más o menos bien, ¿no? Perdió todo, se le acabó todo y él no sabía ni por qué. ¿Recuerdan? O sea, él no sabía lo que Dios había hablado con el diablo, él no lo sabía. Él no conocía la razón. Pero dijo algo en el 1:21. ¿Qué dijo? Bueno, si Dios dio, bien. Y si Dios quitó, bien. Dios dio, Dios quitó. Sea bendito Dios para siempre. Amén, eso es glorioso. Pero las cosas siguieron duras. Y al final sí empezó a decir, bueno, pero
¿Pero qué está pasando? ¿Y qué es esto? Y estoy parafraseando la historia, usted la conoce. Y quiso cuestionar a Dios, quiso que Dios le diera razones. Y Dios le dijo, veste, veste. ¿Quién es este, no? ¿Acaso cuando yo hice el cielo y la tierra estabas allí para yo pedirte consejo? Acá, y empezó a decirle, ¿no? Y él quedó, pero en una vergüenza. Avergonzado quedó porque, ¿cómo así que yo tengo que preguntarle a Dios el porqué de las cosas? Mire, hay cosas que Dios en su misericordia nos puede llevar a hacer entender. Sí, y vemos historias. Por ejemplo, cuando, eso lo predicamos hace poco, cuando tuvo también el terremoto en Venezuela, ¿se acuerda que aquí hubo una predicación de la torre de Siloé que cayó? Y la gente, ay, porque hubo una especie de movimiento telúrico, ¿cierto? Y derribó la torre de Siloé y hubieron muertos. Y la gente, uy, claro, eso fue un acontecimiento. ¿Y qué pasó? Y es que seguramente eran pecadores y se empezaron a cuestionar. Y Dios en su misericordia les dijo, ¿es que acaso ellos eran mejores o peores que ustedes? Igual si ustedes no se arrepienten, igual perecerán igual que ellos. Ahí les di una razón. ¿Sí o no? Pero el Señor no está obligado a darle razón de todas las cosas a la humanidad. Él no está obligado en dar explicación o razón de todo lo que pasa, ¿o sí? No. Eso le dijo a Job. ¿Y es que acaso tú estabas cuando yo fundé el cielo y la tierra? ¿Yo por qué tengo que decirte a ti que está bien o que no está bien? A veces nosotros tenemos ese tipo de comportamientos. Querer pedirle a Dios explicación del porqué de las cosas. Y eso es lo que hacen los incrédulos, ¿no? Ah, ¿qué tal? Mire, por ejemplo, un caso bien duro de una familia de trillizas. ¿Lo vieron? Encuentre una razón para eso. Encuéntrela. Y la gente pide razones. Y como no hay razón, entonces Dios es malo. ¿Sí o no? Como no hay una razón, entonces Dios es cruel. Entonces, como no encuentro la razón, Dios es injusto. Y el hecho de que Dios no nos muestre las razones, igual Dios sigue siendo bueno. Igual así se derrumbe y así hayan muertos y así haya una catástrofe, Dios sigue siendo justo, bueno y bondadoso. Así yo no encuentre y no halle la razón de ello. Mire, muchas veces nos dice que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Amén. Y allí debemos ser como niños. Todas las cosas para los que aman ustedes aman a Dios. Entonces todo lo que pase va a ser bueno. Y cuando hablo todo es todo. Si usted no ama a Dios, usted le va a pedir razones a Dios y va a terminar siendo incrédulo o resentido. Pero si usted tiene una perspectiva correcta en lo que es Dios, usted siempre va a decir que Dios es bueno y que Dios es justo y que Dios es bondadoso y misericordioso. Mire, muchas veces nosotros decimos, bueno, es la soberanía, la famosa, ¿no? Palabra, es la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios se convierte en una mala noticia para aquellos que no tienen un concepto claro de lo que es Dios. Si no logramos entender que Dios es bueno, justo, fiel, entonces no vamos a aceptar la soberanía de Dios. Pero cuando yo sé que Dios es bueno, es justo, es fiel, es amoroso, es bondadoso, yo acepto su soberanía. Así yo no entienda las cosas y así Dios no me tenga que dar razón de todo. Dios permite muchas veces y nos hace conocer su razón, pero a veces no. Pero ¿qué es lo que nos debe sostener a nosotros entonces? Porque muchas veces, y termino con esto, mis hermanos, es que nosotros muchas veces decimos de palabra, de boca, que confiamos en Dios y que Dios es soberano y que Dios es bueno, pero en el fondo de nuestro corazón queremos encontrar razones entendibles para decir que Dios es bueno. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí se me acabó el apartamento, ¿sí o no? Se me destruyó la casa
Y yo puedo decir rápidamente, bueno, es soberanía de Dios y Dios es bueno. Pero yo sé que me van a dar un apartamento nuevo. ¿Sí ve? ¿Sí logramos entender el punto? O sea, que yo sí puedo decir de boca eso, pero mi razón para decir que Dios es bueno o que es bueno en esa circunstancia es que de eso voy a recibir un apartamento nuevo. ¿Sí ve? Trato de buscar razones para decir que Dios es bueno. Es que este lugar se cayó, ¿cierto? Y nos tocó irnos para el parque. Pero bueno, en el parque va a llegar más gente y podemos predicar a mucha gente. Uy, mire que de eso malo salió algo bueno. Entonces, tratamos de buscar una razón entendible para decir que Dios es bueno. Y eso tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que Dios es bueno porque me tumbó ese apartamento, pero me van a dar otro bueno, otro mejor. Yo tengo que decir que Dios es bueno independientemente de que me den o no me den otro apartamento, de que vayamos al parque porque no tenemos dónde, así no llegue nadie, así no se arrepiente nadie. ¿Me explico? Yo no tengo que andar buscando razones lógicas para decir que Dios es bueno. Él es bueno porque Él es bueno. Él es santo porque Él es santo. Él es todopoderoso porque Él es todopoderoso. Así yo no entienda las razones. Entonces, si yo digo, como comenzamos, terminemos. Si yo digo, vamos a darle gracias a Dios porque me cuidó, vamos a darle gracias a Dios porque a pesar de todo estamos vivos. No, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él es. Así haya pasado o no haya pasado, así ella se haya caído o no se haya caído, así ella me haya guardado o no me haya guardado. Yo le doy gracias a Dios por lo que Él ya hizo en la cruz. La más grande gesta de amor de Dios ya no la mostró claramente y fue haber venido. Mire, todas las religiones llevan a que el hombre suba a la montaña, ¿no? Y alcance. El cristianismo es todo lo contrario. Dios bajó de la montaña, pongámoslo así. Porque yo era incapaz de subir, era incapaz de llegar. Yo en mis propias fuerzas nunca hubiera subido de esa montaña. Jamás. ¿Qué hizo el Señor? Vino a mí. Y yo jamás podía haber sido perfecto. Yo no podía haber sido perfecto. Y Dios dice que nadie puede ver al Señor si no es perfecto. Yo nunca hubiese visto al Señor porque soy imperfecto, pero vino el perfecto, se hizo hombre y me dio su gracia, me dio su perdón, me dio su misericordia y me dio vida. Y hace posible que ahora en Él yo pueda subir, en Él, en su santidad. Por eso sí debemos darle gracias a Dios. Así muramos o no muramos, así se derrumbe o no se derrumbe, así tenga o no tenga. Eso es la única motivación de decirle gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por lo que hiciste en la cruz, por haber muerto en mi lugar, porque Dios depositó toda la ira en Él, porque me dio vida cuando estaba muerto, porque me sacó de la esclavitud cuando estaba encarcelado y porque me sacó y me apartó de su ira en Cristo. Eso es por lo único que realmente hoy nosotros debemos darle gracias al Señor. Lo demás será añadidura. Amén. Amén. Oremos. Bueno, Señor Dios Padre, qué tremendo, Señor. Definitivamente todo esto nos lleva a darnos cuenta cuán débiles, cuán vulnerables, cuán apegados estamos, aferrados a este mundo, a las cosas de este mundo, a las cosas, como lo dijo muy bien el escritor de Eclesiastés, vanidad de vanidades, humo, hebel, todo es vapor. Y a veces en nuestra vida se nos va a ir eso. Señor, y sabemos que no es que sea malo tener o
poder disfrutar aún de tu creación, no, Señor. El problema es cuando nosotros creemos que eso es lo más importante, cuando creemos que eso es la felicidad, cuando creemos que eso es nuestra estabilidad, cuando creemos que somos nosotros, cuando creemos tener el control. Nos has mostrado, Señor, de que somos tan limitados, tan finitos. Padre, pero gracias porque hoy nos haces entender y comprender claramente lo que realmente es valioso. Tu palabra dice, ¿por qué temen a quien pueda matar el cuerpo? Este cuerpo lo puede matar cualquier cosa, porque así el Señor lo ha determinado. Pero el Señor dice, más bien teman a quien puede enviar el alma al infierno. Y a veces tenemos más temor hacia lo que está afuera que lo que hacemos hacia adentro. A veces le tenemos temor a quedarnos sin empleo, y es un temor válido, podríamos decir hasta cierto punto, o temor a perder a un ser querido, o a estas cosas que están sucediendo. Pero no tenemos temor a la mentira, al engaño, al resentimiento, que eso sí puede mandar el alma al infierno. A la avaricia, al egoísmo, a la idolatría. Y no hablo de imágenes. Idolatría es todo aquello que ponemos por encima del Señor, a lo cual le rendimos culto, a lo cual le rendimos apego, tiempo, recursos. A veces en nuestro propio cuerpo, a veces una persona o hasta un animal, circunstancias. Señor, perdónanos porque aún decimos creer y confiar cuando en realidad no, Señor. Vivimos igual de angustiados, igual de desesperados, de ansiosos, llenos de temores. Y es nuestra realidad, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Hoy nos arrepentimos de todo esto, Señor. Y de verdad, de corazón, Señor, quiero poner toda mi confianza en ti. Una esperanza genuina, sincera, verdadera. Señor, y que cuando vengan todas esas cosas a mi mente, a mi corazón, que me quieran desestabilizar, todo eso debo llevarlo cautivo. Y recordar tu palabra, recordar tus promesas y sobre todo lo que ya has hecho por mí. No tanto de que a mí me dé aliento, de saber que tú eres el que sustenta y provee, por supuesto que sí. Pero lo que a mí me da y me debe dar una verdadera paz, gozo, seguridad, confianza es lo que tú ya hiciste. Lo que tú eres, quien tú eres, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por enseñarnos aún en medio de estas situaciones duras y difíciles, Señor, pero las necesitamos. La necesitamos, Señor. Ayúdanos, por favor. Somos tan débiles, somos tan vulnerables, pero hoy, Señor, te rogamos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos levantes, que nos consueles, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Por favor, Señor. Todo honor y toda gloria sea para ti. Bendito eres tú, Señor, por siempre. Bendito eres tú, Señor, por lo que tú eres, Señor. Por lo que tú eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, porque hoy han sido sensibles a tu voz y se han acercado en obediencia a este lugar. Oro, Señor, y clamo por cada vida, Señor. Sabemos que hay tantas necesidades, tantas situaciones, pero hoy, Señor, sabemos que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria cada una de ellas. Así lo creemos y confiamos en ello, Señor. Nosotros hacer la tarea, hacer lo que nos corresponde, ser diligentes, ser proactivos, ser buenos mayordomos, pero siempre colocando todo delante de ti. Tú eres el soberano, el único, el santo, el verdadero. Gracias, Señor, por que has traído consuelo y fortaleza hoy a nuestra vida. Gracias, Señor, por mis hermanos que hacen posible que esta hora se sostenga con su oración, con su servicio, con su ofrenda de gratitud, como han sido prosperados. No por obligación, no por necesidad,
por gratitud. Todo nos mueve por gratitud, Señor. Y es la manera en que te mostramos cuán importante eres y cuán importante es tu obra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y por tu presencia. Quiero que terminemos con una canción. Y hoy nos alargamos un poquito, pero yo creo que vale la pena. Porque eso siempre digo lo mismo, ¿no? Mire, yo quiero decirles algo, y es que nosotros, a nivel de familia, hace un tiempo vivimos una situación muy difícil, bastante difícil. Es algo que uno no ventila, pero vimos una situación difícil. No sé si alguien estaba aquí, me quebranté mucho. No solamente aquí, sino en un buen tiempo. Y yo quería encontrar una buena razón del por qué estaba pasando e iba a pasar lo que iba a pasar. Pero recordé esto. Recordé que la soberanía de Dios tiene que ver con que Él es bueno, es justo y bondadoso, aun cuando yo no entienda o no encuentre razones. Y me quebrantaba delante de Dios. Y me sigo quebrantando delante de Dios. Y quería encontrar, y yo decía, bueno, esta situación de que David se vaya para Cali, que Alejandro se vaya para Pereira, que esto y muchas cosas, a raíz de esa situación, yo decía, bueno, Señor, ellos van. Y después dije, no, Señor, yo no tengo por qué andar encontrando buenas razones para entender. Más bien quiero saber de que tú eres soberano y eres bueno y eres justo y eres fiel. Así yo hoy no entienda esto y así me duela. Tú eres mi paz, tú eres mi consuelo y mi fortaleza. Y preciso ese día sonó esta canción. Dios haciendo su obra. Entonces, quiero dejarlos que meditemos en esto y en esta canción. ¿Les parece? Pongámonos en pie. Y aún con nuestros ojos cerrados, seguramente cada uno tendrá su propia situación, pero que el Señor sea obrando, el Señor sea tocando nuestras vidas como Él mejor lo sabe hacer.